Y ya le doy la bienvenida a la compañera Karina López Monja. Cari, querida, ¿cómo estás? Muy buen día, Lucas. ¿Cómo andan, Leira? Buen Buen viernes. día. Bueno, feliz Día de la Patria, porque estamos en la semana de mayo. Contame cómo se siente esta semana en el Congreso de la Nación. Bueno, una semana sin pacto de mayo, ¿no? Ya lo venimos contando. Definitivamente quedó atrás la posibilidad de llegar con una ley bases firmada y con un acuerdo entre los gobernadores y el presidente. Empiezan a sentirse los enojos al interior de la Libertad Avanza sobre, bueno, ¿quiénes son los responsables? Los responsables son quienes forman parte de la oposición dialoguista, que están pidiendo mucho, es la impericia y la inexperiencia de los propios, es Victoria Villarruel. Ya se empieza a crujir algunas cuestiones en la interna oficialista en relación a que hayan pasado ya más de 5 meses sin ley y que el debate todavía no encuentre la luz al final del túnel, como le gustó decir a un funcionario macrista. Efectivamente, al día de hoy, con cuarto intermedio en el marco de la discusión de la ley bases, no se sabe cuáles van a ser los puntos que van a quedar en la ley, cómo van a conseguir las firmas que le faltan para lograr emitir dictamen, y a esta hora empiezan a evaluar desde el gobierno nacional si sacan por decreto el RIGI, por ejemplo, o si algunas de las medidas que esperaban sacar con la ley bases las terminan sacando por DNU. ¿Ley? Cari, te quería preguntar justamente, bueno, hablabas de las internas, ¿está en riesgo el cargo de POSE? Todo depende de lo que suceda con la ley bases. Y ahí vos hablabas también de tema RIGI. ¿Puede llegar a haber algún tipo digamos, de conflicto en el Congreso si todo esto pasa por decreto y se deja de lado el debate parlamentario? Sí, es que cada vez, primero, o sea, si avanzan por decreto, puede haber una lluvia de denuncias y una judicialización de la situación que, lejos de la certidumbre jurídica que plantea el gobierno que necesitan los grandes inversores para traer su lluvia de inversiones, hablando por supuesto irónicamente, más allá de eso puede generar una situación muy pero muy compleja para el gobierno. Y además va creciendo el malestar de los diputados y senadores que no son parte del oficialismo, que son parte de la oposición dialoguista, que empiezan a sentirse incómodos, tanto por lo que pasa en el exterior, con el conflicto con España, con los dichos de Milei insultando a medio país y medio mundo, pero además esto empieza a crujir para tomar medidas. Por ejemplo, en estos días, en esta semana particularmente, en la Cámara de Diputados lograron emitir dictamen por la emergencia presupuestaria. Tienen dictamen sobre los saberes jubilatorios. Bueno, se supone que esto va a ir a sesión. Entonces, si no hay medidas del Ejecutivo que hagan que se desactiven las leyes en el Congreso, seguramente empiecen a haber medidas más fuertes de la oposición, que hasta ahora es dialoguista, discutiendo o planteando algunas medidas. Todavía algunos muy tibiamente, porque entienden que no es momento para hacerle frente a Milei, pero esto se empieza a sentir al menos el malestar. Después hay que ver si se traduce en acciones concretas. Claro, por un lado tenemos crisis de gabinete. Recién lo charlábamos con Rodo Trever. El nombre de Sturzenegger, digo, ¿no? Porque POSE puede estar, puede no estar, pero Sturzenegger significaría hasta un conflicto con Caputo, digamos, por lo que pasó en el macrismo y por lo que pasó hace poco tiempo. Recordábamos lo de las prepagas. ¿Cómo analizás eso, Cari? Mira, me parece que hay un movimiento que viene creciendo dentro de la interna oficialista y que también tiene que ver con una mirada de cara a las elecciones del año que viene, que es la influencia de Karina Milei. Karina Milei ha tomado control de determinadas discusiones, negociaciones, incluso en términos de en el organigrama del Estado, qué definiciones se toman por sí o por no. En Sí. el caso de la ley bases en diputados fue una de las que se terminó sentando ya ahí más en articulación con Martín Menem para avanzar en los últimos acuerdos, y me parece que esto tiene impacto dentro del Ejecutivo, ¿no? Y digo que tiene miras en el 2025 porque en paralelo a la gestión, a las internas del Ejecutivo y demás, lo que se está dando es una política
muy, pero muy agresiva por parte de La Libertad Avanza para lograr purificar su partido, es decir, para tener personería jurídica propia en todas las provincias, que sea pura, que sea de La Libertad Avanza, y no como fue hasta ahora de alguna manera en alianza con otros partidos, el Demócrata Progresista, bueno, todos los partidos que han acompañado. De hecho, Oscar Sago, que ya no es parte de La Libertad Avanza, planteaba que La Libertad Avanza era un frente y no un partido. Y eso, de alguna manera, también se traduce en la situación del Ejecutivo. El Ejecutivo va camino a una posición de endurecerse en determinadas cuestiones, con Karina Milei al frente, y ahí es donde, bueno, la definición de pose sí, pose no, termina en las manos de lo que ellos llaman el jefe, la hermana de Javier Milei, que en última instancia a veces parece tener más poder que él. Están como apurados, ¿no? En el tema electoral, no son los únicos, hay que decirlo. De hecho, Santilli dijo, me paso las filas de La Libertad Avanza para ser candidato ahí, ¿no? Bueno, es que en el acto, en el show con música y con clase catedrática de economía ilegible, que podríamos hablar horas, pero digo, en el debate del Luna Park, la presencia de algunos diputados, senadores y funcionarios del Ejecutivo, Patricia Bullrich, Santilli, estaba Finocchiaro, estaban los diputados más vinculados al bullrichismo, marca claramente también el escenario de la interna del PRO y la definición. Hay mucha incomodidad en el PRO, es decir, hay algunos que ya no quieren ser del PRO y quieren ser de La Libertad Avanza, y hay otros que no encuentran su lugar en el mundo. Lo mismo pasa en el radicalismo, es decir, salvo Unión por la Patria, que se mantiene bastante firme en una posición de oposición frontal al gobierno nacional, bueno, empieza a haber esta interna y esta situación al interior de la oposición dialoguista, que va a generar reacomodamientos, Lucas. Efectivamente, en este debate sobre las jubilaciones, la ley bases, el paquete fiscal, empieza a haber malestares, incomodidades que pueden derivar en reacomodamientos concretos. Es un embrollo igual, ¿no? Porque son tantos temas. Aerolíneas, por ejemplo, ¿qué pasa con la privatización? ¿Se puede trabar? ¿No? ¿Qué dicen los radicales, tus amigos los radicales? Mis amigos los radicales. Bueno, por ejemplo, para darte una idea, en el Senado, Pablo Blanco, senador de Tierra del Fuego, sí. Senador que votó en contra del DNU, un senador que defendió Radio Nacional, la TV pública. Pero va a votar a favor, ¿eh? Se lo dijo. Va a votar. Claro. Por supuesto, es radical, va a votar a favor. Va a votar a favor de la ley bases y en contra de la privatización de los medios públicos. Eso se lo dijo a Cipreva. No, y dijo que va a votar en contra de todas las privatizaciones. Bien. Y ahí es donde empieza a haber los matices dentro del radicalismo. Entonces, vos tenés algunos radicales que te dicen el capítulo privatizaciones hay que sacarlo entero, y otros, que son la voz mayoritaria, como Víctor Zimmerman, senador del Chaco, de la UCR, sí. Que lo que plantea es, bueno, si no vamos a lograr que saquen de las empresas sujetas a privatización, Aerolíneas y al Correo, garanticemos que haya vuelos al interior y que las sucursales del Correo no las saquen de los pueblos del interior. ¿Cómo lográs eso si la empresa se privatiza? Es un misterio, ¿no? Habría que ir a preguntarle. Pero es uno de los puntos que planteó el radicalismo en el Senado para condicionar la ley bases y el paquete fiscal, lo cual es bastante absurdo, porque no podés hacerlo en una empresa que no es estatal, pedirle estas cosas, pero ahí empieza entonces el juego de cada mirada dentro del radicalismo. No es lo mismo Martín Lustó y Pablo Blanco que Víctor Zimmerman o Peteco Viggi, que es el presidente del bloque del Senado. Lo mismo pasa con los votos el voto de Guadalupe Tagliaferri o de Lucía Crexel, la neuquila del PJ federal, podríamos decir. O sea, es decir, hay una cantidad de senadores que hoy no dan su firma para que haya dictamen de mayoría. Y eso es lo que también está trabando que todavía no tengamos dictamen en Senado y que se esté demorando la ley bases concretamente. Che, ¿qué se dice de Misiones en el Congreso Nacional? ¿Qué se dice de Misiones? Públicamente nada, es decir, muchos no te dicen. Hay una preocupación de legisladores de las provincias aledañas sobre el escenario en el que están. Hay
hay un malestar creciente, como decíamos, en distintas cuestiones, y ante la postura del gobierno de, bueno, los problemas de las provincias son problemas de las provincias, que se arreglen, una preocupación de cómo se va a garantizar, por ejemplo, el aguinaldo el próximo mes en cada una de las provincias. Algunos senadores de la oposición dialoguista nos decían: yo necesito respuestas para mi provincia. Antes de mi bloque, yo soy representante de mi provincia, y ahí también empieza este juego de, bueno, cuáles van a ser las condiciones para esos votos dentro del Senado, o para pensar en los acuerdos que vengan hacia adelante. Ayer lo escuché a Parrilli en la tele, Oscar Parrilli. Bueno, cuando habla Parrilli habla Cristina, podríamos decir, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, y es senador él, es uno de los 33 de Unión por la Patria. Y él dijo: mira, vamos a votar en contra, pero después, cuando se vote en particular, algunas cosas vamos a aprobar, bueno, vamos a ir viendo en el juego legislativo. Yo sabes que veo algunos cómodos con esto, y cada vez que yo lo escuchaba a Parrilli y recordaba tus palabras de la semana pasada, ¿no? Fue ley que Cari nos dijo: hay gente de Unión por la Patria que en off dice, che, no podemos no darle la ley bases porque sería ir contra la gobernabilidad, sería darle un golpe al gobierno. Yo creo que en el caso de los senadores de Unión por la Patria hay una definición muy clara de votar en contra y de tratar de alcanzar, digo, todos los procesos de demora, de discusión que se han trabajado, la articulación con otros senadores de la oposición dialoguista, tienen que ver con que hoy todavía no haya ley, no haya dictamen, lo cual es muy positivo. Ahora, la estrategia que se ha dado el Senado, esto que dice Parrilli, de pensar afirmar algunas cuestiones en la votación en particular, me parece que puede ser una estrategia interesante, no tanto para darle gobernabilidad o darle herramientas al gobierno y demás, sino fundamentalmente porque hay capacidad de daño y hay capacidad de protección de determinadas cuestiones si efectivamente se logran los votos en el Senado. Te doy un ejemplo, Lucas. El ejemplo más... el ejemplo que dio Martín Lustó en la Cámara fue votemos juntos para sacar el banco de datos genéticos, logremos los 2/3 de los votos para blindar el banco de datos genéticos. Entonces uno dice, bueno, pero el rechazo a la ley tiene que ser total. Yo no quiero resolver solo o proteger solo el banco de datos genéticos o aerolíneas. Quiero proteger a todas las empresas sujetas a privatización, y así con cada uno de los temas. Creo que acá lo que se está dando es, primero, una estrategia de dilación que tiene final abierto, insisto, porque hasta hoy no hay respuesta y hay un escenario donde el diálogo llega todo el tiempo a foja cero. Y en segundo lugar, si efectivamente sale el dictamen, de lograr que algunas cosas o sean incorporadas al proyecto, incorporadas en beneficio de los sectores populares, o que se blinden determinadas cuestiones. Y esto puede ser importante, y claramente necesita un acuerdo entre esos 33 senadores de Unión por la Patria con otros sectores. Pongamos un ejemplo, a ver, el tema del blanqueo, que los hermanos no puedan blanquear, que eso lo dijo Lustó, uno entiende que ahí van a haber modificaciones, pero sobre todo el RIGI. ¿Por qué? Porque el RIGI, como está escrito, le está diciendo a las provincias que no van a poder cobrar impuestos a las multas. Es decir, desfinancia, a ver, incluso en una lógica extractivista las desfinancia. Eso entiendo que desde Unión por la Patria hasta los radicales van a decir, no, las arcas provinciales déjamelas para mí, si no me dejas fuera del juego político. Exactamente. En el RIGI se están elaborando modificaciones. El tema ahí, y ahí es donde me parece que está un poco la discusión de las próximas semanas, es si la oposición dialoguista trata de lograr acuerdos con La Libertad Avanza para llegar a ese dictamen de mayoría, o si ya resuelto el tema del dictamen, avanza con Unión por la Patria, ¿no? Hay una diferencia sustancial, porque esta semana, con el debate, cambio de tema, pero para ver el problema más político que se da de fondo en estas discusiones, en la Cámara de Diputados, cuando la UCR y Unión por la Patria votaron en la sesión especial para que haya sesión, para que se avance en exhortar que haya definiciones en relación a la emergencia presupuestaria, salió el PRO a decir
ustedes terminan siendo los aliados del kirchnerismo, los que votan con el kirchnerismo, los que votan con los que arruinaron el país. Es decir, deja en un lugar muy incómodo a la Unión Cívica Radical, a Hacemos, a la coalición cívica, donde todo el tiempo ese debate lleva a que ese sector termine votando hasta en contra de los intereses de sus propios afiliados y de los intereses que defendió toda la vida, como la educación pública, para no votar con el kirchnerismo. Entonces, si esto se replica en el debate en el Senado, uno tiene dos opciones: o que logren acordar con el oficialismo las condiciones de modificar, por ejemplo, el RIGI para las provincias, o que efectivamente después de eso hagan un acuerdo con Unión por la Patria para definir algunas otras cuestiones. Pero eso, en términos políticos, tiene un costo muy alto para ellos. Es más alto el costo para la patria, por supuesto, en mi opinión, pero sigue habiendo una situación ahí donde no logran resolver lo que implica tener acuerdo de alguna manera en determinado artículo con Unión por la Patria, ¿no? Y cómo eso le factura en términos políticos, político-electorales, etcétera. Entonces, ahí me parece que está el juego de qué es lo que va a pasar, y te doy un dato de una de las trabas que va a aparecer. Ayer cuando la UCR en el Senado plantea las modificaciones que ellos le propusieron a la Libertad Avanza, el radicalismo, esta suerte de cosa rara que se llama el radicalismo, incorpora de nuevo cosas de la reforma laboral. Por ejemplo, que si los trabajadores bloquean una fábrica, sea causal justa de despido. Esto se había sacado en diputados, había habido todo un planteo del bloque de Pichetto diciendo que con eso no avanzaba. El Ejecutivo lo retira y ahora el radicalismo lo vuelve a incorporar. Cuando lo incorpora de nuevo el radicalismo, lo que hace es generar quilombo con los sectores del PJ federal. Es decir, de esa manera se empieza a trabar todo, y ahí es donde empieza el limbo de, bueno, las cosas se demoran, no hay acuerdo, ¿qué va a pasar? No tienen dictamen ni siquiera. Ese es un poco el escenario en el que estamos hoy. Entonces, termino con esto. El juego o la estrategia que está teniendo el bloque de senadores de Unión por la Patria es bastante eficiente en clave de que se demore el proyecto, que se termine discutiendo esto, y también en términos de poner algunas discusiones sobre qué condicionamientos pueden poner esos 33 senadores con el acuerdo que se tienen que autopercibir y lograr salir de esa cuestión psicológica de que no pueden votar con Unión por la Patria, pero con 4 votos más pueden blindar determinadas cuestiones que pueden ser centrales para que salga esta ley modificada, ¿no? Yo te quería preguntar, tema numérico, ¿serían 4 senadores que le faltaría a Unión por la Patria? Y si está la posibilidad de que se sumen algunos 4 senadores más para dar por terminada, por lo menos para rechazar en Cámara de Senadores la ley de bases. Con 4 senadores, ellos pueden rechazar la ley y no se puede tratar en 3 años. El tema es que no se consiguen esos 4 senadores y senadoras tan fácil para rechazar en general la ley. Con 4 senadores pueden voltear un artículo o voltear el RIGI entero. Ahora bien, si no pueden voltear el RIGI entero, con 2/3 del Senado podrían avanzar en blindar directamente algunos artículos. Porque recordemos, Lai, que si salen las modificaciones y cuando vuelve a diputados eso fue con mayoría simple, bueno, en diputados lo revierte con mayoría simple y ya está, y se perdió. Ahí está la clave legislativa, disculpa, Cari, es el tema de las mayorías. Si la votación en el Senado es por 2/3, lo dije bien, si 2/3, en diputados tiene que ser por 2/3 y no lo tienen. Ahora, si es por mayoría simple, claro, en diputados lo sacan, pero el costo político lo tendría diputados y no senadores, que es parte de la especulación de algunos, ¿no? Exactamente. Por eso creo que la estrategia del Senado, de Unión por la Patria en el Senado, ha sido mucho más eficiente que tal vez la de diputados. Bien. Y hoy permite esta demora y esta posibilidad de discutir algunas cuestiones que antes no aparecían en la perspectiva, ¿no? Y en la última sesión lo plantearon con mucha claridad, ya no Unión por la Patria solo, sino Edgardo Cueider, hasta Romero lo planteó, ¿no? Que uno no se imagina. Romero discutiendo, no sé qué proyecto estamos poniendo en debate, tráiganos el dictamen con las modificaciones y ahí empezamos a discutir. Es decir, ya se empiezan a molestar los más aliados de los aliados de la Libertad Avanza, y eso es una buena noticia. Che, la última, mañana, ¿qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa mañana en Córdoba? ¿Qué va a estar allá? ¿Llora? ¿Milei? ¿Carina?
Da la impresión que va a ser un esquema muy parecido a acto proselitista de campaña de La Libertad Avanza. Sí. Van a viajar varios funcionarios, diputados, senadores del oficialismo, tal vez acompañen a algunos del PRO, así como pasó en el Luna Park, pero no va a pasar de eso, ¿no? Así que la idea de pacto, la idea de acuerdo con otros, evidentemente está caída y habrá que ver si se remonta para junio o para julio en este contexto. Gracias, Cari. Buen fin de. Igualmente. Abrazo Abrazo. grande.